Muy buenos días, compañeras y compañeros aliancistas. Sean ustedes bienvenidos. Para el Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza San Luis Potosí, es un honor recibirlos en este recinto donde se desarrollará la conferencia magistral La participación política de las mujeres rumbo a las elecciones 2021, impartida por el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, para quien pido un fuerte aplauso. Agradecemos la presencia virtual del maestro Rafael Méndez Salas, coordinador nacional de Fuerza Turquesa. Agradecemos de igual manera la presencia virtual de la maestra Leticia Gutiérrez Corona, coordinadora nacional de Fuerza Turquesa. Bienvenida la diputada Marta Barajas García, diputada de la 62ª Legislatura en el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en el Estado. Yolanda Pedrosa Reyes, magistrada del Tribunal Estatal Electoral. Doctora Irma Ruth del Ángel, escritora nacional, presidenta de la Asociación Civil Libre San Luis. Juana Jacqueline Torres Galván, presidenta de la Comunidad Potosina de Sordos. Miriam del Carmen Torres Martínez, secretaria general de la Comunidad Potosina de Sordos. Doctor Francisco Javier Rico Ábalos, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Nueva Alianza San Luis Potosí. Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza San Luis Potosí, integrantes de los comités municipales, a las más de 300 mujeres conectadas virtualmente en todo el estado de San Luis Potosí, regidores, consejeros y a todo el público en general, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, escucharemos el mensaje de la maestra Alma Lorena Vázquez y Fuentes, dirigente del Movimiento de Mujeres de Nueva Alianza San Luis Potosí. Para mí es muy grato expresar y reconocer que la capacitación política de las mujeres siempre ha sido una prioridad dentro de la agenda del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí. Nos encontramos ante un escenario de incertidumbre social y por ende político. Sin embargo, no podemos dejar de prepararnos ante los nuevos retos y exigencias que demanda la sociedad, por lo que el capacitarnos nos hace más competitivas, humanas y visionarias de la nueva forma de vida. En el proceso electoral 2021, las mujeres aliancistas estamos llamadas a crear una nueva historia, una historia de lucha por la cual hemos pugnado a través de los años y que hoy se ve reflejada en las reformas a las leyes que junto con los institutos nos permitirán transitar dentro de la política. Si bien no al 100%, ni con la seguridad que requerimos y nos merecemos, pero sí con la seguridad que nuestro camino hoy será menos sinuoso. Con esto se da un gran paso para que las mujeres podamos participar activamente en esta próxima campaña electoral, de tal forma que sea posible ocupar los espacios que durante mucho tiempo hicimos exigibles y logramos obtener. Nuestra participación política será todo un suceso histórico, ya que este será el primer proceso electoral donde se garantizará la paridad en todas sus candidaturas a puestos de elección popular. Un hecho que hace visible la lucha por la igualdad de género. Conferencias como las que estamos a punto de escuchar sin duda nos ayudará
a desarrollar habilidades y competencias, un perfil competitivo y humano que serán necesarios en esta nueva historia de la participación política de la mujer en los cargos de elección popular en el estado de San Luis Potosí. Por ello, el día de hoy estamos citadas a prepararnos y hacer sustantivos los cambios en la dinámica política. Todas las mujeres aquí presentes, las que se encuentran en las diferentes sedes del estado y las que nos acompañan de manera digital, estamos obligadas moral y humanamente a responder a la sociedad y a formar el perfil que cubra sus necesidades. Las exhorto a que aprovechemos al máximo esta conferencia y que nos visualicemos como lo que somos, unas mujeres fuertes que tenemos la fortuna de estar aquí por una meta común, de mejorar y de servir a nuestra sociedad. Muchas gracias. Ahora solicitamos la presencia del doctor Francisco Javier Rico Ábalos, presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza San Luis Potosí, quien nos dirigirá unas palabras. Gracias. Muy buenos días, compañeras que de manera presencial están aquí y en todas las sedes a lo largo y ancho del estado, que hemos preparado una logística con el propósito de darle seguimiento a pesar de la pandemia, de la crisis sanitaria, y creemos que esto las va a seguir convenciendo, estimulando a creérsela que en este próximo 2021 es una realidad el empoderamiento de la mujer. Les agradezco en todas las sedes y a quienes me hacen favor de acompañarme el día de hoy, agradecerles su presencia, su entusiasmo y su compromiso. Agradezco la presencia de la siempre distinguida compañera y mujer incansable, y me refiero a mi amiga, la diputada Marta Barajas García, por acompañarme el día de hoy. Gracias, diputada. Asimismo, al licenciado Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo del INE aquí en San Luis Potosí. Gracias por acompañarnos, licenciado. Asimismo, a una mujer distinguida en San Luis Potosí y que tenemos pues el orgullo de contar con su presencia, y me refiero a la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Gracias, magistrada presidenta, por estar aquí y por acompañarnos. Muchas gracias, mi reconocimiento. Asimismo, a la doctora Irma Ruth del Ángel, quien además de contar con su amistad, ella es escritora nacional y también preside una asociación civil aquí en San Luis Potosí, Libre San Luis. Gracias, gracias, doctora, por acompañarnos. A alguien muy distinguido para mí, que me enorgullece que el día de hoy nos acompañe, me refiero a Juana Jacqueline Torres Galván, presidente de la Comunidad Potosina de Sordos. Gracias por estar aquí, te agradezco mucho y sabes que te queremos y sabes que te reconocemos todo tu trabajo en el que estás día con día. Asimismo, a Miriam del Carmen Torres Martínez, secretaria general de la Comunidad Potosina de Sordos, quien también nos engalana hoy con su presencia. Gracias, Miriam, por estar aquí. Y por supuesto, no menos importante, sino que engalana este evento, me refiero al ponente que el día de hoy nos va a compartir sus conocimientos, al doctor Luis Carlos Ugalde. Gracias, doctor, por estar aquí
y gracias por haber aceptado venir a San Luis Potosí y más por venir con Nueva Alianza San Luis Potosí. A todas y a los pocos hombres que hoy invitamos, porque es tiempo de las mujeres, les agradezco mucho su presencia. Es un honor presentar a ustedes la conferencia titulada La participación política de las mujeres rumbo a las elecciones 2021, impartida por el doctor Luis Carlos Ugalde. En este sentido, es necesario precisar que la maestra María Luisa Rodríguez Moreno, en su obra Mujer y Liderazgo Político, expone que las mujeres casi siempre se ven obligadas a adoptar un estilo masculino de liderazgo. En este contexto, y cuando la democratización y la revolución de la sociedad de la información exige liderazgos más participativos e integradores, el estilo femenino se pone a disposición hacia un liderazgo más eficaz. Nueva Alianza San Luis Potosí se abre paso a liderazgos que no se verán mermados en función de su condición de género. Las conductas hostiles de connotación sexual hoy son contrarias a los principios y valores como partido político. Un procedimiento para atender este eje de acción es capacitar a mujeres de los 58 municipios de San Luis Potosí, propiciando su empoderamiento e integración a la vida política participativa y de toma de decisiones comunitaria. El diálogo de hoy entre el doctor Luis Carlos Ugalde y las mujeres aliancistas de San Luis Potosí, a través de nuestra plataforma Nueva Alianza San Luis Potosí, no es un canto de sirenas, ni un grito en el desierto. Se trata de una programación de nuestro instituto político, el cual establece resoluciones en pro de la igualdad de género, que coadyuvan a la formación continua de la mujer para el desarrollo de su carrera política. En Nueva Alianza San Luis Potosí, reconocemos que este es un periodo de más retos que de soluciones inmediatas, pero tenemos la plena convicción de que es justo y necesario que las mujeres, desde niñas y jóvenes, consideren invaluable su incorporación a la vida social y política, netamente participativa. Puntualmente, me interesa reiterar que estamos conscientes que no bastará con un cambio de paradigma. Es necesario que les brindemos las oportunidades de formación política profesional semejantes a la que el día de hoy se les presenta. Y también el ofrecerles el acceso a espacios políticos estratégicos y de toma de decisiones, espacios donde se haga valer ese liderazgo femenino del que habla la maestra Rodríguez Moreno. Por último, me gustaría cerrar con la siguiente reflexión. El 2021 está a la vuelta de la esquina. Se vislumbra como un año lleno de incertidumbre, no solo por la pandemia que vivimos. Como crisis ofrece cambios y oportunidades para construir una política distinta, que sea restaurativa, de integración, de paridad y de legitimidad. Mujer aliancista, recuerda que esta sociedad necesita orden, pero un orden solo a través de la democracia y del Estado de Derecho, y para eso eres necesaria. Con la intervención de hoy del doctor Luis Carlos Ugalde, nacerán mujeres preparadas que podrán aportar políticamente lo mejor de sí mismas a la sociedad potosina y la vida política de este San Luis Potosí tan necesitado. Muchas gracias. Luis Carlos Ugalde. Es director general de Integralia Consultores, empresa de inteligencia legislativa y política. Cuenta con experiencia de gobierno y en instituciones públicas.
entre ellas la Embajada de México en los Estados Unidos de América, la Oficina de la Presidencia de la República y la Secretaría de Energía. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre 2003 y 2007. Ha sido profesor de ciencia política e investigador en varias universidades de México y los Estados Unidos, entre ellas el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, la Universidad de Harvard, así como las universidades de Georgetown y América en Washington, D.C. Ha publicado libros sobre democracia y finanzas públicas, así como decenas de artículos académicos y de opinión en revistas especializadas y diarios en México y el extranjero. Es editorialista del periódico El Financiero, así como comentarista en diversos noticiarios de la radio y programas de televisión. Luis Carlos Ugalde es licenciado en Economía por el ITAM, maestro en Administración Pública y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Queda con ustedes el doctor Luis Carlos Ugalde. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de tener esta conversación. Agradezco a Francisco Javier Rico por invitarme, también a Aquiles por facilitar esta invitación y sobre todo a todos ustedes por la oportunidad y a nuestros invitados especiales que tenemos este día. Vamos a platicar sobre la participación política de las mujeres. Desearía que no tuviese que haber charlas divididas por género. Es como si estuviéramos hablando de la participación política de los hombres en 2021. Esto claramente no ha ocurrido ni va a ocurrir y esto tampoco debiese ocurrir. Y voy a empezar por hablar sobre el tema de género y posteriormente me gustaría pasar a discutir temas más globales sobre la democracia y cuáles son los desafíos que México enfrenta en este tema hacia 2021 y en los próximos años. Y primero vamos a reflexionar críticamente sobre el tema de las mujeres. Y digo críticamente porque es uno de estos temas en donde no se puede expresar ninguna política, ninguna postura crítica frente al tema de la equidad de género. Y yo creo que mi papel aquí, y por eso me invitó Francisco Javier, es tratar de ser reflexivo y invitar a que todos lo seamos. Así es que no voy a tratar de ser complaciente con nadie, no es mi función, nadie se vaya a enojar conmigo, pero voy a someter a cuestionamiento algunas preguntas que creo que son básicas de responder. La primera de ellas que deberíamos de hacernos es por qué la política de igualdad de género es algo bueno. Yo recuerdo que cuando se propuso la cuota 50-50 en 2012, 2013, 2014, yo no escuché que nadie convocara a un parlamento abierto para discutir ¿para qué? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuáles son los riesgos? No hubo una sola mesa. Y yo me acuerdo que veníamos apenas de haber pasado de una política de 60-40 en 2008, y sin que nadie dijera agua va, sin que nadie preguntara, pero ¿por qué tenemos que pasar del 60-40 al 50-50 si ni siquiera sabemos cuáles son las implicaciones del 60-40? Nadie lo discutió. Fue una propuesta de Enrique Peña Nieto. La primera pregunta que habría que hacer es si lo hizo por convicción o por conveniencia. No lo sé. Pero lo que me llamó muchísimo la atención es que nadie lo discutió. Y cuando pasamos del 70-30 en 2002 al 60-40 en 2007-2008, tampoco nadie lo discutió. Entonces, creo que vale la pena discutir, y discutirlo no significa estar a favor o en contra, simplemente creo que hay que verbalizarlo. Y déjenme plantearles 3 ideas. ¿Por qué se discute el tema de género? Y voy a tratar de dar 3 argumentos que yo creo están en el ambiente, en México y el mundo. Y creo que el primer argumento a favor de este tema de la paridad de género tiene que ver con el tema de la igualdad. Y es un asunto bastante aritmético. Si en el mundo real somos
50-50 hombres, mujeres, pues en la política y en las profesiones debe haber la misma distribución. Es un argumento aritmético, o al menos debería de haber las mismas igualdades, la misma igualdad de oportunidades. Y bueno, este es un argumento que suena bien en principio, porque como ustedes saben, la distribución entre el mundo real y el mundo de la política había sido sumamente desigual. Estaba viendo en la mañana los cuadros de porcentaje de mujeres en el Congreso local de San Luis Potosí. ¿Tú recuerdas cuántas mujeres más o menos había en proporción en los años 70 y 80 en el Congreso de San Luis? ¿De cuántas? Exactamente. Había 9% en promedio en los años 70 y 80, 9% en promedio de la porcentaje de mujeres en el Congreso local. Luego hubo una legislatura en donde fue 0%. Si mal no recuerdo, fue la legislatura de 1993 al 96. Y luego ha venido subiendo como en todo el país y ya estamos, ¿en qué porcentaje estamos actualmente? ¿49, 48 aquí en el Congreso local? Estamos en la paridad. Y este fenómeno ha pasado en todo el país. Es una de esas políticas públicas en donde el impacto ha sido casi inmediato. Y en los últimos 10 años ya llegamos a ocupar el 5º lugar mundial en cuanto a equilibrio, paridad de género en la vida de los parlamentos. De tal forma que si uno ve más o menos, uno dirá, si tenían el 9% hace 25 años, hoy tienen el 49%, pues parece algo positivo, ¿no? Entonces ese es su primer argumento. Por cierto, se acaba de aprobar el año pasado otra política para expandir esto, no solamente a los congresos, también ya está ocurriendo a nivel de los ayuntamientos y también ya a nivel del Poder Ejecutivo, donde se está proponiendo que haya una integridad paritaria. Nuevamente, yo no vi ninguna discusión de por qué eso era bueno, ni cuáles son las implicaciones de que eso ocurra. Ninguna discusión. Son de estos temas que se da por definición que es algo positivo. Y yo voy a tratar de dar algunas reflexiones sobre este primer argumento. El primer argumento tiene que ver con el hecho de por qué si afuera hay 50-50, ¿eso significa que en la política debe haber 50-50? Esa es una primera pregunta. Les voy a comentar una reflexión que me hizo una amiga mujer de Guanajuato hace 2 años y me dijo, aquí en Guanajuato, hay en esta ciudad que era Celaya, me decía, aquí por una cuestión de preferencia, yo que he sido candidata a alcalde y he sido candidata a diputada, yo encuentro muchísima dificultad en poder reclutar mujeres para que me ayuden. Y me dice, y eso no es bueno o es malo, simplemente no hay ninguna preferencia por hacerlo. Y esto me lleva al tema de si allá afuera el mundo es 50-50, entonces en todas las profesiones debe haber la misma distribución. Hablamos de la política. También los profesores de las universidades deben ser 50-50. Es pregunta. También los que se dedican a la cocina, los que se dedican a la pintura, a las artes, a la música, a la ingeniería, en todos lados debiese haber 50-50. ¿Se debe? ¿Se vale? ¿Cuál es el beneficio de que esto sea así? Porque podemos expandir el argumento en todos los ámbitos. Y por cierto, hay algunos ámbitos en donde los hombres son minoría. Claro, el argumento es, son minoría no porque haya discriminación, son minoría simplemente porque no quieren estar ahí. Puede ser el argumento válido. Pero al menos lo que yo creo es que se debe discutir. Que en algunos lados haya minoría de un género significa que es por discriminación o una simple preferencia. Que en Celaya haya pocas mujeres que quieren participar es por un asunto de discriminación o es un asunto simplemente de deseo. Según mi amiga política local, es un asunto de deseo porque ella es la jefa política, ha sido jefa política en la localidad y sin embargo a las mujeres no les interesa.
Entonces, aquí hay un primer argumento aritmético que siempre que hay una menor proporción del 50 de mujeres, se asume de manera automática que es un asunto de discriminación y no necesariamente es el caso. Pero les puedo comentar que en principio pues me parece positivo que haya igualdad de oportunidades y que cada quien la aproveche. A mí lo que aquí me parece un poco preocupante es querer forzar la paridad cuando no hay un tema de discriminación. Y entonces nos puede llevar al extremo de que pensemos que como hay solamente un 20% de porcentaje, hay un 20% de hombres que dan clases de biotecnología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, un ejemplo, debiésemos forzar que fuera el 50% y entonces buscar debajo de las piedras hombres que quisieran ser biotecnólogos para lograr una paridad ficticia. Esto lo pongo de esta forma porque en ocasiones la política de paridad forzada, no por combatir la discriminación, te puede llevar a generar patrones de comportamiento que no responden al deseo original de las personas. El segundo argumento a favor de la paridad de género tiene que ver con el hecho de que si hay muchas mujeres en la política, se van a dedicar a generar condiciones reales de igualdad en la vida real, en las fábricas, en las escuelas. La idea de que las mujeres van a enarbolar políticas de género. Y yo preguntaría, cada quien responde esa pregunta, ¿es cierto que más mujeres legisladoras significa necesariamente mejores políticas públicas a favor de las mujeres? ¿Es cierto que todas las mujeres enarbolan políticas de género? Pues no hay evidencia necesaria, quizá en el caso mexicano hay pocos estudios, pero yo le he preguntado a amigas y amigos legisladores y me dicen no, no necesariamente. Hay muchas mujeres que no enarbolan la causa de género, que enarbolan su causa individual de querer ser políticas, son eficaces, son competentes como cualquier hombre. Yo no creo en el argumento de que hay una diferencia. Muchos piensan que las mujeres son más inteligentes que los hombres, pero yo creo que en general hombres y mujeres pues, tienen cualidades semejantes. Sí creo en un argumento que hablaré un poco más de ciertas cualidades diferentes, pero el tema es, ¿más mujeres legisladoras significa congresos con más políticas de género? ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje de mujeres que existen en el Congreso de los Estados Unidos de América? Estados Unidos de América es una de las sociedades que en los últimos 30 o 40 años, 50 años, más ha propiciado una lucha genuina a favor de los derechos humanos, los derechos de minorías, los derechos de mujeres. Es uno de los países que ha dado el ejemplo junto con Francia y algunos países europeos. Pero ustedes saben qué porcentaje de mujeres hay en el Congreso de los Estados Unidos. Ha sido no más del 22-23%. Y sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos y en general, la sociedad política de ese país ha encabezado una lucha a favor de derechos humanos, incluido el de mujeres. Entonces, uno toma ese argumento o el del Congreso del Parlamento francés, en donde no hay una paridad de género como en México, y uno empieza a pensar si en realidad la paridad de género significa políticas a favor del género, o puesto de otra manera, si un Congreso mayoritario de hombres significa políticas antigénero. Hasta hace pocos años, yo recuerdo, el Congreso Nacional que tenía mayor paridad de género era el Congreso de Zimbabue, en África. De hecho, tenía 54% de mujeres versus 46% de hombres. Y ese país era, al menos hasta hace algunos años, seguramente lo sigue siendo, uno de los países donde las mujeres son más reprimidas, donde hay menos derechos, donde hay más discriminación. Y uno dice, ¿y entonces qué han logrado las mujeres? Entonces, esta idea la pongo sobre la mesa para tratar de reflexionar si más mujeres ha significado o significará mejores políticas en el tema de igualdad. Mi esposa se ha dedicado, mi esposa es potosina, por cierto, tengo mucho tiempo de venir a San Luis Potosí, me gusta mucho. Y ella hizo su tesis y ha escrito mucho sobre este tema.
y me ha dicho que el tema no solamente es la igualdad de género en el Congreso, sino además los cargos directivos que ocupan las mujeres dentro del Congreso, y eso hace una diferencia. Entonces se ha dedicado a analizar cuáles son los cargos directivos. Bueno, en México las mujeres ya empiezan a ocupar cada vez más cargos directivos en comisiones. En el Congreso Federal hemos tenido 2 presidentas de Congreso, Laura Rojas y Mónica Fernández, que presiden en este año Senado y Cámara de Diputados, lo cual a mí me parece extraordinario. A mí lo que me parecería extraordinario es que no tuviéramos que discutir cuál es su género. A mí lo que me parecería extraordinario es que simplemente presidieran los mejores, al margen de su género. Ahora nos congratulamos de que sea una mujer. Espero que eso ya no sea el caso pronto, porque hemos logrado derribar los obstáculos culturales, los obstáculos de procedimiento, de estigmatización que sí creo han existido en México y que tenemos que erradicar. Entonces, el segundo argumento es el tema de si más mujeres representan mejor política de género. Y el tercer argumento es que un mundo con más mujeres con liderazgo significa un mejor mundo. Y este argumento tiene que ver con el hecho de que la naturaleza y la perspectiva del mundo y los valores que enarbolan las mujeres pueden generarnos un mundo con menor corrupción, un mundo con menor pobreza y un mundo con mayor paz. Dicho de otra manera, el hecho de que las mujeres pueden domesticar la naturaleza irracional, violenta, en ocasiones destructiva del género masculino. Y fíjense, este argumento a mí me convence mucho y creo que es algo muy pertinente. Creo que el desbalance de género en la conducción de los asuntos políticos de los países ha hecho que en ocasiones la testosterona prevalezca en la forma como se toman decisiones. Y este aspecto que es bastante irracional, bastante destructivo, bastante impositivo, creo yo que ha contribuido a tener un mundo con mucha violencia. Y sí creo yo que hay un tema de civilizatorio en el hecho de que la perspectiva de las mujeres pueda tener más peso en la forma como se deciden las cosas y cómo se hacen las cosas. Este argumento a mí me convence mucho. Sí hay muchos estudios que coinciden que las mujeres tienden a tener mucha más integridad en la conducción de la política. Sí hay argumentos que tienden a pensar que las mujeres son más responsables en la administración de los hogares. Tan fue así que hasta 2018 todos los programas de apoyo para combatir la pobreza que se llevaban a cabo desde el gobierno federal le daban a la mujer el papel preponderante para administrar el dinero, para llevar a los niños al doctor, para garantizar que ese dinero fuera bien usado. Por cierto, eso desafortunadamente está desapareciendo, lo cual me parece una lástima. Y también hay perspectivas de los estudiosos sobre la paz que coinciden en que el mundo sería mejor, habría más paz y más civilización si el peso de las mujeres fuera mayor en la toma de decisiones. Este argumento a mí me llama mucho la atención. Tengo amigas que se dedican al tema de combatir la violencia de género. Hay un argumento que me han dicho que me parece bastante pertinente. Combatir la violencia de género en el hogar no solamente resolver el asunto particular de una casa o de una mujer golpeada, es educar a esa persona, a ese hombre, a ese macho que está ahí encerrado, para que sea un mejor ciudadano. Y si nosotros logramos que en cada hogar de este país y del mundo esa violencia empiece a erosionarse, entonces los niños, los bebés que nazcan en esos hogares van a ser personas más civilizadas y esto va a generar un mejor planeta. No tengo duda de eso. Y esto me llama mucho la atención y creo que es un argumento muy interesante y muy potente. En suma, mi postura en este tema es una postura, yo creo como ustedes son un partido liberal, eso dicen sus estatutos. Y los liberales creen en la sociedad del mérito. Y la sociedad del mérito es que el esfuerzo, la perseverancia, la creatividad, sea lo que defina dónde acabas en la vida. Y yo creo que para que eso funcione tiene que haber piso parejo. Y claramente la discriminación de género impide que una sociedad del mérito funcione. Igual que el nepotismo,
igual que la corrupción, igual que el clientelismo, son costumbres, mecanismos de convivencia que obstruyen que el mérito, o sea, el esfuerzo sea lo que sea tu carta de ingreso a el lugar donde quieras participar. Por lo tanto, a mí me parece que combatir las políticas de discriminación de género es una forma de crear una sociedad del mérito, una sociedad con piso parejo. Y ustedes como Partido Liberal claramente están más responsabilizados que otros partidos en propiciar que ese tema sea así. Por eso a mí me parece que esta política de género es importante, derribar cualquier discriminación. Mi cuestionamiento es confundir el derribar obstáculos para el mérito a favor del 50-50. Creer que el 50-50 es, por definición, una política de igualdad de género me parece que es una equivocación. Los 50-50 no necesariamente generan menos oportunidades en el mundo real. Sí, hay más oportunidades para ser diputadas, sí, pero eso no significa un país que en los hechos, allá afuera, en las calles, en las fábricas y en las casas, funcione mejor. Así es que mi crítica simplemente no es al principio, sino es a la perspectiva de muchas políticas y políticos de pensar que al lograr que en la Constitución se establezca candidaturas paritarias, eso es haber tenido un triunfo. Eso no es un triunfo por sí mismo. Eso puede ser un instrumento positivo, pero requiere de muchas otras cosas para que esto tenga un impacto real en la vida de las personas. Ahora bien, habiendo esta pequeña reflexión, habiendo hecho esta pequeña reflexión, ahora déjenme hablar de un tema más global que tiene que ver con esto, pero tiene que ver ya más allá con el país en general. Y tiene que ver con el tema de cuáles son los desafíos de la democracia mexicana. Y cuál es la manera como podemos propiciar que en los próximos meses y años podamos contribuir a fortalecerla. Yo creo que la mejor manera de poner cuál es el desafío de la democracia mexicana es algo que ha sido su desafío y es su gran deuda, que la democracia, su gran contribución a la gente, es propiciar buenos gobiernos. Las personas que dicen que están a favor de la democracia no lo hacen por razones teóricas, lo hacen porque nos han dicho, y yo recuerdo desde niño que eso escuchaba en la escuela, de que la democracia es buena porque te genera buenos gobiernos. Presuntamente los gobiernos democráticos son más íntegros, más responsables, menos corruptos, más atentos a las necesidades de las personas. Eso es lo que escuchamos decir. Y entonces, por un asunto de utilidad, la gente dice, bueno, pues la democracia es buena onda porque propicia estas cosas positivas. Luego entonces todo el mundo dice preferir la democracia. Pero, ¿qué pasa cuando los gobiernos emanados de las democracias propician corrupción, propician inseguridad, propician desigualdad, propician discriminación? ¿Qué clase de democracia es una en donde hay más competencia entre partidos, pero hay más corrupción? Yo escribí en 2015 un ensayo, artículo que las invito a leerlo, que se llama ¿Por qué más democracia significa más corrupción? Y lo que yo pregunto de forma provocadora en ese artículo es que entre 2000 y 2015, México se volvió un país más democrático. Pero también en ese periodo el país se volvió más corrupto. Entonces digo, pues ¿qué clase de democracia es esta que fomenta más corrupción? No estoy tratando de decir algo un poco de forma simplista, porque en realidad lo que causó la mayor corrupción no fue la democracia per se, fueron una serie de factores. Pero el hecho es que teníamos más alternancia, más pluralidad y más corrupción. Y en ese periodo de 2000 a 2015 el país se volvió muy violento. Y en ese periodo de 2000 a 2015 el país siguió siendo igualmente impune. Entonces, uno pregunta, ¿y entonces esa es la democracia que queremos?
Buena parte de las razones por las que en 2018 hubo el tsunami electoral que hubo a favor de López Obrador tiene que ver con el tema del hartazgo. La gente estaba harta de que todos los partidos prometían cosas, nadie cumplía y súbitamente le dieron el voto a una persona que prometió que iba a erradicar con todos los males e iba a hacer una cuarta transformación. Y la gente, por convicción o por desesperación, votaron y erradicaron como en un tsunami a buena parte de los partidos políticos. Entonces creo yo que el mayor desafío de la democracia mexicana tiene que ver con el hecho de poder generar las condiciones para que haya buenos gobiernos, simple y llanamente. ¿Y qué es un buen gobierno? Pues es un gobierno que resuelve nuestras necesidades para tener una vida productiva, saludable, feliz. ¿Cuáles son? Pues queremos primero que haya seguridad en la calle y que no nos asalten, que no nos secuestren, que no lleguen a nuestro negocio y nos pidan 15,000 pesos de derecho de piso. Ese es un tema central, queremos seguridad. Segundo, queremos que haya oportunidades para que quienes salen de la universidad o de la preparatoria o para quienes no estudiaron formalmente puedan tener un empleo digno, un empleo que les paguen, que les permita tener seguridad social. Eso también queremos. También queremos que los extremos de desigualdad se atemperen. Siempre en las sociedades habrá diferencias sociales, sí, pero no al extremo que tenemos en México. ¿Qué más podemos querer de un gobierno? Pues que no haya tantos baches en la calle. A mí me impresiona, y siempre le pregunto a mi esposa, ¿por qué hay tantos baches en esta ciudad? Y le pregunto, ¿y qué has hecho tú? Ella ya hace muchos años no vive aquí, pero le he dicho, ¿qué has hecho tú reclamándole para evitar que esta ciudad tenga tantos baches? No es posible que seamos tan tolerantes en todo el país para tener ciudades de esta calidad. Por cierto, yo les pregunto a ustedes, ¿qué están haciendo, qué han hecho para que en esta ciudad las calles estén en mejores condiciones? No es posible este nivel de apatía y de tolerancia con esta calidad de servicios. Pero queremos servicios, queremos que haya un buen alumbrado. En fin, creo que no es demasiado pedir estas 3, 4 o 5 cosas que acabo de mencionar y ustedes pueden sugerir 2 o 3, pero en realidad eso es lo que queremos. La realidad es que en México los gobiernos a nivel federal han sin duda generado cosas positivas, pero nos quedan a deber en otras muchas. Y a nivel estatal y a nivel municipal en todo el país, hay algunos gobiernos que funcionan mejor, otros peor, pero en promedio, sobre todo a nivel municipal, la calidad de los gobiernos es muy, muy deficiente. Resultado, las empresas funcionan con deficiencias, no hay suficiente empleo, hay inseguridad en las calles, los sistemas de salud están en quiebra y entonces se convierte en una suerte de la ley de la selva. Cada quien busca sobrevivir a su manera. Entonces, ¿por qué hay esa deficiencia en el funcionamiento de los gobiernos? Y esto nos lleva a una reflexión que les pueda ayudar a ustedes para el tema de 2021. ¿Qué van a hacer en las elecciones de 2021? Y yo creo que los partidos políticos lo que nos deben decir es cómo vamos a tener mejores gobiernos, de forma concreta. Y yo les pregunto a ustedes, varias de ustedes van a ser candidatas a algo el próximo año, ¿qué van a hacer para ofrecernos mejores gobiernos? Más allá de las ofertas genéricas de que yo les garantizo que no habrá corrupción. Y déjenme decirles 5 cosas que en mi opinión han contribuido a que haya malos gobiernos en México. Primero, la falta de contrapesos. La gran apuesta de la democracia como sistema de gobierno son los contrapesos. Es la idea de que los gobiernos requieren estar vigilados para no abusar del poder. Y este tema es un principio que además, por cierto, aplica a las organizaciones empresariales y a cualquier tipo de organización. Los líderes deben tener contrapesos para no abusar de su poder y para hacer las cosas bien.
Y entonces la democracia, al menos sobre todo en su vertiente del sistema presidencial, lo que busca es que el Poder Ejecutivo, el gobierno, esté vigilado por el Congreso y esté vigilado por el Poder Judicial. Y en el caso mexicano, también por órganos autónomos y también por los medios de comunicación y la sociedad civil organizada, etcétera, etcétera. Pero ese tema es de los contrapesos. Y creo que en México los contrapesos han funcionado de una manera ineficiente, incompleta, insuficiente. En el caso del Congreso Federal, el Congreso mexicano, a pesar de que hay más balances y equilibrios, no ha hecho su trabajo correctamente. En los últimos 30 años, si el Congreso mexicano hubiese vigilado las finanzas públicas, no habríamos tenido muchos casos de corrupción. Por ejemplo, en 2011, 2012, cuando en Veracruz empezaron a haber alarmas amarillas y rojas de que el dinero estaba siendo mal usado por el gobernador de esa entidad, Javier Duarte, el Congreso mexicano, la Cámara de Diputados no hizo nada. Y tenían informes de la Auditoría Superior donde empezaba a surgir evidencia de manejos irregulares de las transferencias federales y el Congreso no hizo nada. Luego entonces, si no hay un contrapeso del Congreso Federal sobre las acciones de los gobiernos, la corrupción florece. Hoy en este momento, la Cámara de Diputados Federal no está haciendo lo necesario para vigilar las acciones de este gobierno. Este gobierno que llegó a prometer integridad y combatir la pobreza, está tomando decisiones erráticas que el Congreso no está vigilando. Por ejemplo, cambiaron toda la naturaleza de los programas sociales sin haber creado un método y un padrón de beneficiarios y un sistema de metas claras que ya está generando problemas de eficacia. Y la Cámara de Diputados no ha hecho absolutamente nada para exigirle al gobierno que explique los mecanismos de funcionamiento de sus programas sociales. ¿Qué va a pasar? Que esa omisión de hoy se va a traducir que en algunos años nos demos cuenta que algunos programas, como el de los árboles, no van a haber servido de mucho. Y este es un primer problema que hay en México, que los congresos no hacen su trabajo, no lo hacen de forma correcta, son complacientes con el Ejecutivo y desafortunadamente en muchos lugares del país, en muchos congresos locales y en el Congreso Federal, ha habido fenómenos de corrupción en los últimos 20 años que han propiciado además mucha más sumisión. En Integral a Consultores nos hemos dedicado a analizar el tema de la negociación y aprobación del presupuesto y claramente hemos detectado cómo en México una de las formas para lidiar con la oposición ha sido la industria de los moches, que es una industria real, y también lo que se llama el pago por evento, que ha sido corromper a legisladores a través de dinero, ya sea a través de asignaciones presupuestarias, ya sea a través de pago por evento, gobernadores que dan dinero a ciertos diputados para que voten. Como ustedes saben, ahora una de las cosas del caso Lozoya, que es creíble, es que hayan dado dinero a ciertos legisladores para comprar su complacencia con la aprobación de algunas reformas. Pero este tema ha sido un asunto que ha estado en el ambiente en muchas entidades del país y que es un hecho real que ha ocurrido. Entonces, mientras tengamos congresos que siguen siendo omisos, complacientes, poco profesionales, el ejercicio del mal gobierno va a ser una constante. Y desafortunadamente nadie habla de eso. El presidente de la República se dedica a decir que todos los males del país es por el neoliberalismo. Un argumento simplista, superficial. Yo jamás he escuchado al presidente mexicano explicarnos cuáles han sido las causas o cuáles han sido los pecados del Congreso mexicano. Yo nunca lo he escuchado hablar de la responsabilidad de los legisladores, jamás. O no le entiende o no quiere hablar del tema. Pero mientras no tengamos un Congreso profesional, no vamos a tener buenos gobiernos. El segundo tema que quiero comentarles es el tema de la naturaleza humana. No hay políticos de Marte.
Todos los políticos son de México y comparten las mismas características. El presidente mexicano que quiere combatir la corrupción ha vendido una idea equivocada y como es equivocada y como es engañosa, pues va a propiciar que menos se entienda este tema que es muy importante. Como la naturaleza humana es naturaleza humana, pues tiende a el abuso, a las pasiones, al hedonismo. Esto significa que cualquier persona que tiene la posibilidad de beneficiarse lo va a hacer. Claro, hay principios, claro, hay valores, por supuesto, pero estoy hablando de que en el promedio de los casos, cualquier persona que no tenga contrapesos, y vuelvo al mismo tema, va a abusar de su condición. Y esto ocurre en todos los partidos. Y este asunto significa que tiene que haber un mecanismo de pedagogía y de exigencia para que haya una mayor escala en los valores de la sociedad. El presidente nos dice todos los días que el pueblo es sabio y que el pueblo es bueno. No solo eso, ha dicho y repite una y otra vez que ya estamos saliendo de la pandemia porque la gente se ha portado muy bien. Por cierto, ayer que veníamos por la carretera entrando a San Luis Potosí por la zona industrial, vi la cantidad de gente en las calles, el tráfico despiadado a las 4 de la tarde y veía los datos de San Luis Potosí y decía, ¿qué está pasando? No solo aquí, en todo lado. Y veía a la gente en las calles y decía, ¿este es el pueblo que se porta bien? Y el problema es que el presidente lo repite todos los días. El pueblo es bueno, el pueblo es bueno, el pueblo se está portando de forma ejemplar. Eso es falso. Ni las autoridades ni el pueblo se están portando de manera ejemplar. Y por lo tanto, este problema que tenemos se va a prolongar y vamos a acabar en uno de los grandes desastres del mundo. Pero el tema es que como los políticos y los dirigentes no quieren hacer corresponsable al pueblo de su papel en la conducción de la política, tenemos gobiernos muy deficientes. Yo siempre he pensado que hay algo peor que lo que se llama gobernantes corruptos, cínicos, tramposos y algo peor que los partidos políticos. Yo no creo que los partidos políticos sean todos iguales, tienen cosas buenas, cosas malas, pero allá afuera en las calles ahí está esta estigmatización de que todos los políticos son rateros y flojos. Hay algo peor que ese estigma, pero que no se dice. Hay algo peor que el abuso de los políticos y tiene que ver con la apatía de la gente. El valor destructivo del abuso y de la corrupción de los políticos es tan dañino como la apatía y el conformismo de la sociedad mexicana. Yo diría que es más destructivo esa apatía, esa omisión, esa falta de participación, y ustedes lo viven. En general en México ha cambiado, ha aumentado, pero en general en México tenemos una sociedad bastante apática, conformista, procliva a la corrupción, como cualquier político. Es lo mismo. Pero tenemos una clase dirigente en México que comúnmente nos da el avión a todos. Y yo nunca he escuchado a un político que salga y diga, todos somos corresponsables. Dime, ciudadano, ¿qué vas a hacer por tu país? Necesito de todos. Necesitamos hacer un sacrificio para que este país camine. Yo no lo he escuchado. Y el gran problema es que menos ahora, como estamos bajo un gobierno populista, claramente lo que el presidente se dedica es a ensalzar al pueblo, decirle mentiras, dorarle la píldora y generar una sensación de relajamiento espiritual como si todo estuviera muy bien, lo cual es falso. Es como aquellos anuncios a las 2 de la mañana de que nos prometen bajar de peso tomando más cerveza. Pues claro que uno se siente súper bien porque dice, claro, ese es el problema, que este sí es el producto que me va a hacer lucir más joven y más delgado y puedo beber más. Este es el problema del populismo y de los dirigentes complacientes que no generan corresponsabilidad. Y yo les pregunto a ustedes como partido político, ¿cuál va a ser su concepción sobre la responsabilidad ciudadana para resolver los problemas del país? ¿Quieren ustedes salir a dar el avión
a decir, estás muy bien, yo te voy a resolver la educación de tus hijos en la escuela, o vas a llegar a exigir a los padres de familia que asuman su corresponsabilidad en la calidad de la educación, que pongan tiempo para resolver el tema. O en el tema de la obesidad, por cierto, el tema de la obesidad, que es un tema de corresponsabilidad, ya se convirtió en un problema y una culpa de las refresqueras y del Grupo Bimbo. Otra vez, la complacencia, en lugar de decir, tú tienes un problema de obesidad por tu falta de disciplina, tu falta de esfuerzo, tu falta de buenos hábitos. Lo único que hay que hacer es voltear y decir que Coca-Cola es veneno puro, y entonces la gente tiene que sentarse a esperar que el político le dé una solución. Esta es una pregunta muy importante porque buena parte de la deficiencia de los gobiernos también se explica por la apatía, la omisión y la falta de corresponsabilidad. Y creo que este es un problema muy grave que está empeorando además en México, y es algo que tenemos que reflexionar. Finalmente, termino con una reflexión. ¿Qué va a hacer el Partido Nueva Alianza? Y esto es una pregunta que he platicado mucho con Francisco Javier, en donde él está muy interesado en poder posicionar al partido hacia 2021, generar una narrativa que haga que los valores que ustedes enarbolan tengan una traducción más clara, más nítida, más entendible para los votantes. Y la pregunta que hago y que quisiera que se fueran con esa pregunta es, ¿qué van a ofrecer? Y como yo creo que el gran desafío de la democracia es decir a la gente por qué pueden tener mejores gobiernos, por qué pueden tener calles sin tantos baches, por qué pueden tener una policía municipal que funcione mejor, por qué pueden tener centros comerciales en donde haya más seguridad, por qué pueden tener esas cosas básicas. En la medida en que ustedes puedan hacerlo, me parece que ustedes van a ser un partido que contribuya mejor al desarrollo de la entidad y sobre todo al desarrollo de ustedes. Yo he venido reflexionando qué es lo que un partido como Nueva Alianza podría ofrecer. Ustedes pueden ofrecer mucho. Durante 15 años, 13 años han sido, 12 años han sido un partido político nacional, ahora local, aquí en San Luis. Y el tema es, ¿qué los va a distinguir? Yo creo que como partido un tema pues es la educación. Hace rato estábamos platicando Aquiles y yo, y me decía, es que nosotros somos un partido de maestros. Y yo le decía, no, ustedes no son un partido de maestros, ustedes deben ser un partido a favor de la educación. Pero no deben estigmatizarse que son el partido de los maestros, porque entonces allá afuera parece que ustedes son un partido que quieren proteger privilegios de una casta divina. Y yo creo que la gente no quiere eso. Pero en cambio, si el partido dice, yo soy un partido que está a favor de la buena educación de tus hijos para que tengan mejores oportunidades, la gente abre los ojos. Y yo soy un partido que además quiere que tú, papá y mamá, tomes un rol más activo en la educación de tus hijos. Y yo quiero que tú, papá y mamá, nos ayudes también a dar una mejor educación más allá de las aulas, para tener mayor salud, para combatir la obesidad, para tener mejores ciudadanos. Yo creo que ahí hay una esfera muy importante. Una de las cosas que en general las personas más valoran es el tema de la educación. En México tenemos grandes deficiencias de la educación y nuevamente el presidente de la República se ha dedicado a victimizar a los maestros y a los niños y decir que todos los problemas de la educación son por los neoliberales, sin hacer corresponsables a los papás, sin hacer corresponsables al sindicato, sin hacer corresponsables a todos. La solución requiere que todos pongan fichas en la mesa. Y eso es algo que los gobiernos en México no han querido hacer. Yo creo que los partidos políticos y los candidatos que hablen de la corresponsabilidad pueden ser muy bien vistos. Yo creo que hay mucha gente cansada de que le digan que va a bajar de peso sin hacer esfuerzo. Yo creo que abrir la puerta de la corresponsabilidad
y decirle, yo soy candidato y te ofrezco cosas, pero quiero saber tú qué pones a cambio. Quiero saber tú qué ofreces también para solucionar los problemas de esta comunidad. Yo creo que eso puede generar mucha credibilidad, puede generar la idea de que ustedes son políticos diferentes, y creo que ese factor puede ser muy relevante. Y finalmente, la otra pregunta que creo que ustedes deben responder, que creo que no deberíamos de hacerla así, pero la hago así, es, ¿y ustedes como mujeres qué van a ofrecer? ¿Van a ofrecer mejores políticas de género? ¿Van a ofrecer construir un mundo más pacífico, más igualitario? ¿El que sean mujeres las empodera o las capacita más para eso? ¿Son más creíbles como candidatas ustedes por ser mujeres que un hombre? Yo creo que esto vale la pena reflexionarlo. Y yo creo que de ahí ustedes pueden también determinar una nueva plataforma de estrategia política para el próximo año. Les deseo mucho éxito, ha sido un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Francisco Javier. Sí, ok. Gracias, doctor Luis Carlos Ugalde. Abrimos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, cuidando todos los lineamientos de sanidad. Mi compañero, si tienen alguna pregunta, levantan la mano. Él se va a acercar con el micrófono para que únicamente él lo toque. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Luis Carlos Ugalde, favor de levantar su mano. Bueno, espero que no se canse mucho este chico y no hablar mucho. Primeramente, doctor, te felicito. Cuando fui invitada a este evento y vi el título de la conferencia, dije, ¿qué nos va a decir de la participación de las mujeres en la política? Que no se haya dicho. Y la verdad, concuerdo mucho en los aspectos de que no se ha analizado ese 50-50, ni el 60-40, ni cuando era el 70-30, y que a lo mejor si después cambia, baja, sube, tampoco va a pasar desapercibido. Pero va a pasar por algo, y lo quiero decir con una historia, porque yo soy contadora de historias. Bien por ahí lo dijeron. Dicen, cuenta la gente que soy escritora. Creo que después de 32 libros ya me lo empiezo a creer. Y había una vez un granjero, estaba en su casa y las granjas cercanas, la gente llegaba y le decía, oiga, se escucha un perro que se está quejando. Ah, sí, es mi perro. ¿Pero usted sabe por qué? Sí. ¿Pero se escucha que sufre? Sí. ¿Y usted no va a hacer nada? No. Y así le decían, pasaban las horas, iba la gente y le decía, al siguiente día llega un amigo a visitarlo, y mientras estaban platicando, el amigo le dice, oye, fíjate que ya me cansó el quejido de un perro. Ah, sí, es mi perro. Oye, pero ¿le pasa algo? Sí. ¿Y tú sabes? Sí. ¿Y no has hecho nada? No. ¿Pero por qué? Dice, mira, ven. Entonces lo lleva al cobertizo y en el cobertizo había una madera que tenía un clavo que salía y el perro, por andar jugando, tropezó y cayó y su pata se había encajado en el clavo. Dice, oye, pero ¿por qué no lo sacas de ahí? Dice, mira, es muy simple. La misma fuerza que está imprimiendo para quejarse es la misma fuerza que puede imprimir para levantarse, pero está acostumbrado
a que todo le resolvamos y no quiere participar. Entonces creo que esta historia, yo digo que es el resumen de todo lo que nos has planteado, que es muy interesante y que creo que queda muy claro en el sentido de las mujeres, que no se trata de un 50-50, sino que se trata de qué es lo que yo voy a ofrecer, ¿sí? O sea, qué es lo que yo voy a dar, pero también qué es lo que yo le voy a pedir a los demás que tienen que hacer porque es su trabajo. En educación es una triada y parece que es un binomio, porque no le exigimos al padre de familia que se integre. Un día llega conmigo un padre de familia y me dice, oiga, maestra, vengo a decirle, por favor, que le diga a Juanito que ya deje el celular y la computadora en la casa. Le dije yo, ¿cómo por qué? Porque dice que usted aquí en el aula no le permite sacar el celular. Y en la casa está metido en el celular y en la computadora. Entonces yo le dije, bueno, ¿y quién le compró la computadora? ¿Y dónde tiene la computadora? Ah, pues en su recámara. ¿Y quién se la compró? Pues yo. ¿Y quién le compró el celular? Pues yo. ¿Y quién vive en esa casa? Pues Juanito y yo. Y le dije yo, ¿qué tengo que ver ahí? Asumamos la responsabilidad que nos compete a cada quien. Yo aquí en la escuela, aquí me toca a mí, en su casa usted. Cuando yo viva con usted, quizá, pues ya pueda yo decirle a Juanito, pero antes no. Y de verdad, creo que ha sido muy claro el sentido el sentido de la participación que debe de tener la mujer. Y Nueva Alianza lleva ese rumbo, y eso es muy, muy bueno. Muchísimas gracias de verdad, porque me pareció muy, muy interesante. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o participación? Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, lo felicito por su plática, que fue muy interesante. Tocó muy puntualmente algunos de los temas que tienen que ver con las deficiencias de nuestra democracia en el país. Pero a mí me gustaría conocer desde su óptica cómo influye la construcción social en esas desigualdades que hay en la participación política de las mujeres en nuestro país. Es la pregunta. Muchas gracias. No soy un experto en el tema, pero supongo que te refieres al patrón de costumbres sociales, antropológicas, históricas que han llevado a este tipo de discriminación. Yo creo que ahí es donde se gesta buena parte de los problemas culturales que hay. Y creo que México históricamente ha sido un país machista, discriminador, no solamente discriminador en el tema de género, discriminador por razones religiosas, sociales, y yo creo que hay muchos grupos que han sufrido eso. Lo sorprendente es que las mujeres, siendo la mitad, lo hayan sufrido y lo sigan sufriendo hoy en México en la violencia en los hogares. Pero esto lleva a minorías sexuales, religiosas, de raza. La discriminación contra los chinos en México es increíble. Y yo creo que sí ha habido un esfuerzo civilizatorio en los últimos 20 o 30 años en este tema y en otros temas de derechos humanos. Es algo que va avanzando lentamente y tarda tiempo en penetrar, y con frecuencia las mujeres son con ocasiones las principales portadoras de este sistema de valores, porque muchas mujeres creen en ese sistema de valores, se sienten cómodas con ese sistema y desafían a las mujeres que piensan diferentes. Entonces, pues es algo que creo que vale la pena propiciar, seguir avanzando hacia adelante. Creo que la figura de la mujer como lideresa política ayuda mucho, por supuesto que ayuda mucho. Creo que no ayudan las posturas conservadoras del presidente de México, no ayudan en nada, porque claramente él es una persona tradicional que entiende las cosas con sus lentes del siglo XX y se siente muy incómodo en estas conversaciones. Eso no ayuda, pero yo creo que hay otras personas, hay liderazgos que están cambiando eso. Yo creo que hoy las cosas han mejorado mucho en este tema. Yo creo que, aunque yo no crea en el 50-50, no creo en ese concepto, porque yo creo que es un concepto contable,
pero yo también creo que ha permitido que muchas mujeres empiecen a ver la política como un espacio propio y yo creo que en ese sentido ayuda. Gracias por la oportunidad que nos dan de hablar. Agradezco su conferencia, muy interesante, su punto de vista, el perfil que tomó. Agradezco la invitación, maestro Rico, y agradezco compartir estos momentos con tantas mujeres extraordinarias. Quiero simplemente opinar en la cuestión de que nos comenta que qué podemos hacer. Creo que lo hemos venido haciendo, mis generaciones anteriores de mujeres lo han venido haciendo, y no solo en México, en muchos países. La política son ahora sí que cuestiones que por muchas razones todos quieren estar ahí, y diría, pues queremos. Sin embargo, son lugares muy privilegiados, ¿verdad?, en el que por muchas cuestiones los hombres los han ganado y han luchado por eso. Si ahorita las mujeres tenemos la oportunidad, creo que la estamos aprovechando muchas. Sin embargo, es cuestión mucho más allá de que el 50-50. Yo felicito al que dijo 50-50 y lo agradezco y qué bueno que ya está. No es que esté de acuerdo o que no esté de acuerdo. Si en el mundo somos igual mujeres y hombres, se vale. Si por alguna razón no se había dado, es porque la lucha estaba demasiado fuerte y las mujeres pues no habíamos logrado. Y hablo en plural porque soy mujer y mis antecesoras mujeres lo hicieron. En lo particular, trabajo en una escuela, ¿sí? Y el perfil que en voz de mis compañeros maestros y compañeras maestras buscamos es que sí haya para la educación dentro de una escuela hombres y mujeres. Por la naturaleza de que hay mixtos los grupos, entonces pues hay mujeres y hombres y es el sentir de las muchachitas y el sentir de los muchachitos que nosotros estamos ahora sí que moldeando. También hay señoras mamás y señores papás. Independientemente del género, lo que buscamos es educar a los muchachos, pero hay particularidades donde se necesita el sentir de las maestras y el sentir de los maestros. Afortunadamente, dentro del mundo de los maestros, pues también estamos más o menos en un porcentaje equilibrado. Estamos en una sociedad machista, entonces las mujeres nos toca darnos cuenta. Yo hablo como maestra de que las mismas mamás tienen este sentido, de que son machistas también, ya en su casa, pues lo que diga el señor y les quitaban el dinero de lo que les daban del beneficio social del programa, particularmente el Prospera, lo recibían las señoras, pero pues llegando el señor se lo quitaba para las cervezas y algunas otras cosas. Entonces, estamos en una sociedad machista, de ahí creo que las mujeres tenemos más que nada educar en este sentido, convencernos primero nosotras mismas que la equidad es buena, respetando el género, tanto masculino como femenino, porque ciertamente somos diferentes. Y también que eduquemos en ese sentido. Si tenemos la oportunidad de hablar, que lo hagamos. Si tenemos la oportunidad de influir, que influyamos. Si escribimos, felicidades a la escritora, compañera, en este momento de aquí, que escriba mucho en este sentido, ¿verdad? Y también compartir el mundo con el género masculino, porque somos compañeros de este mundo. En todas las situaciones, en todas las partes, habemos tanto hombres como mujeres. Entonces, creo que nos toca juntos cambiar. Yo agradezco mucho a los hombres que opinan de esta manera. Felicidades, mujeres, qué bueno que se están aventando, qué bueno que no tienen miedo. Aunque en la lucha hemos visto a muchas caer. En las manifestaciones no les ha ido muy bien en este sentido, los logros son pocos, pero pues ahí vamos. Entonces, igualmente le digo, estoy de acuerdo con todo esto, en que las mujeres vayamos adelante y que los hombres, porque ciertamente tienen el poder, que nos abran camino. Muchas gracias. Gracias a ti.
Gracias. Una última pregunta, por favor, la compañera Nereida. ¿Por qué no tomamos esta y aquella, dos, y Correcto. con eso terminamos? ¿Te parece, Aquiles? Correcto. Ok. Usted nos vino a plantear un poco sobre las próximas elecciones y mi pregunta es, ¿cómo debe ser el discurso de las mujeres para las próximas elecciones en San Luis Potosí? Y también otra cosa, antes, porque si no van a pasar a la otra pregunta. Usted nos hizo la pregunta de si en todos lados debe ser 50 y 50. Ahora se la pregunto, ¿usted cree que realmente debe ser así? Empiezo por esta. No, yo no quisiera que fuera así. Les pongo un ejemplo hipotético. Imagínense que aquí en San Luis Potosí tuviéramos un congreso, bueno, tenemos un congreso en este momento 50-50. Imaginemos que por alguna razón el próximo año los partidos políticos, imaginemos que Nueva Alianza, imagínense que yo me vuelvo el organizador de las primarias internas para escoger candidatos. Y yo descubro que el 80% de los candidatos al Congreso local de Nueva Alianza deberán de ser mujeres. ¿Por qué? Porque son más listas, más apasionadas, con más convicciones, más honestas, más talentosas. Y yo como escoger digo, tu partido merece que el 80% de las candidatas al Congreso local sean mujeres, porque son las mejores. Son extraordinarias y además vas a ganar con ellas. Y Francisco Javier me dice, no se puede. Digo, pero ¿por qué no se va a poder? Queremos que todas sean candidatas mujeres, pues son las mejores. No se puede. No se puede. Entonces vamos a tener que, forzados por la realidad, ir y buscar hombres que quieran ocupar, aunque no sean tan buenos como ustedes. Estoy cambiando claramente el argumento para que se vea de manera diferente. Los riesgos que a veces lleva este 50-50, o lo pongo de otra manera. Hay en este momento una contradicción entre los principios de la reelección nueva y los principios de la paridad de género, que significa que el derecho a ser reelegido en ocasiones va a chocar con el derecho, con la paridad de género. Imaginemos que en este momento todas las mujeres del Congreso local deciden postularse, pero sucede que por una cuestión de paridad de género, yo mujer que hice un gran trabajo en el Congreso local, de repente al final no puedo competir por la reelección porque en paridad de género tiene que entrar un hombre. Entonces me dicen, pues tú, aunque hayas hecho una gran labor como mujer en el Congreso, ya no entras y no vas a poder competir porque al final el Congreso tiene que ser paritario. Entonces, lo único que digo es que a mí a la larga, como creo en la meritocracia, creo que quienes deben llegar son los que tengan más mérito, más convicción, más tal. Claro, yo entiendo que estamos en una fase intermedia de lo que se llama acción afirmativa. Pero a mí me gustaría que si en un congreso el 80% son mujeres, personas mejores, fuera así. Ojalá esto sea transitorio y ojalá vayamos hacia un esquema en donde los mejores realmente llegan y que sin que haya obstáculos esto llevará tiempo, pero eso para mí sería el mundo ideal. Respecto a tu primera pregunta, pues más bien, yo se las hago a ustedes, ¿qué ustedes deben ofrecer como mujeres? Yo como soy bastante liberal y pienso que las mujeres no pienso una cosa, pienso que las mujeres debiesen propiciar causas de mujeres, pero yo creo que las mujeres tienen mucho más que ofrecer que causas de mujeres. Yo creo que en el tema de corrupción, en el tema de paz y en el tema de cómo resolver la pobreza, yo creo que las mujeres tienen mucho que aportar porque tienen una visión diferente y más civilizatoria que lo que tiene el género masculino. Yo aquí me autocritico, critico a mis colegas hombres, pero creo que nuestra actitud en la humanidad ha sido muy destructiva, porque también hay cuestiones de género, hay cuestiones de naturaleza, la testosterona es destructiva, y por eso yo sí creo que un mundo más equilibrado creo que puede ser un mejor planeta. Y tomamos la última pregunta. Lejos de ser una pregunta, es un comentario, ¿no? En el cual concuerdo. Hace unos días me ha estado dando de vueltas la cabeza la cuestión en
la dichosa fórmula para que exista realmente lo que es la paridad de género. Y pues igual también llegué a la misma conclusión de que si no hay una fórmula aritmética para que realmente se dé la paridad de género, entonces la paridad de género tiene también desventajas, y desventajas que es posible que las veamos próximamente por esta cuestión de que si va a haber una reelección, entonces pues ahí ya existe lo que es la desventaja. Y me interesó mucho escucharlo porque yo me preguntaba a ver si ahí está la respuesta, porque siempre queremos la respuesta ante todo. Y pues bueno, la respuesta aquí a mis compañeras mujeres ya la dio el doctor, es la corresponsabilidad. Estamos empoderadas. Yo creo que la paridad de género no se tenía que haber dado, sino simple hecho, por el hecho de ser seres humanos, es inherente. Por eso debemos de tener la igualdad, la paridad y la equidad, por el simple hecho de ser seres humanos. Y la última cuestión es que todas aquí estamos empoderadas, somos empoderadas. Ahora la pregunta es, ponemos en movimiento el verbo, porque nada más está el sustantivo, pero el verbo está inactivo. Entonces es momento de actuar y de tener esa corresponsabilidad para poder cambiarlo y transformar a un mundo más equilibrado. Pues yo las felicito a todos ustedes, tienen una gran responsabilidad que hacer y les deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Bueno, sí. Muchas gracias, doctor Luis Carlos. Me voy a permitir entregarle un reconocimiento y un recuerdo de este encuentro, abusando de tu confianza. Ojalá lo pongas en tu librero. Sí, claro. Y bueno, yo también quiero hacer mención de que nuestra magistrada del Tribunal Electoral también es presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Y bueno, para nosotros es muy importante el ser congruentes de lo que decimos con lo que hacemos, porque eso es algo que nos está caracterizando y que lo estamos dando a conocer. Aunque hemos venido siendo, no siempre se comunica y no siempre se socializa. Y para nosotros sí es un orgullo que hoy esté aquí la magistrada, a la cual le voy a pedir que me acompañe. En la sana distancia quisiera que me acompañaran mi amiga, la diputada, y nuestro amigo, el vocal del INE, para entregarle este reconocimiento al doctor Luis Carlos. ¿Me ayudan a ubicarlas, por favor? A la letra dice, doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, muestra de su invaluable apoyo a nuestro Instituto Político Nueva Alianza San Luis Potosí, 1 de agosto del 2020. Y me permito mostrarlo porque la verdad es de que los diseñadores se pulieron, porque bueno, se trata de un invitado muy especial para nosotros, el cual agradecemos bastante su orientación, porque una preocupación y ocupación y columna vertebral es ver cómo vamos a proveer de conocimientos a las mujeres, a las más de 300 mujeres que nos están viendo ahorita en todos los espacios en el estado, en Matehuala, están en Tamazunchale, en Tampamolón, están en Axtla, están en Ciudad Valles, por supuesto en Río Verde, que ya todas me mandaron ahí fotos, por supuesto a mis amigas de Matlapa, bueno, no digo nombres porque luego me voy a omitir muchísimas, pero nuestro compromiso es poder orientarlas como partido político a que hagan un buen papel y que le sirvan a la sociedad. Un ejemplo, me voy a resbalar un poquito, pero un ejemplo es nuestra regidora y líder del movimiento de mujeres, Lorena, que es regidora de Hacienda en el municipio de Matehuala y tiene una gran responsabilidad, y que aquí está presente nuestra regidora
Siboney, que también está haciendo un papel extraordinario en Charcas. Y bueno, discúlpenme las demás por no nombrarlas, pero bueno, quise hacer mención de ellas porque aquí están presentes. Yo sé que al interior del estado hay muchas más, y a las cuales yo me siento muy responsable de poder darles lo mejor para que hagan un buen papel por San Luis Potosí. Muchas gracias, doctor. Un placer. Muchas gracias. Solicitamos el apoyo de todas y todos para sacar una foto conmemorativa del evento. Cada quien desde su lugar, únicamente ponernos de pie. Se va a tomar la fotografía desde el escenario. Y al doctor Luis Carlos Ugalde, solicitarle, ahí donde está, doctor, en el centro. Todos los demás de pie, por favor, para que salgan la fotografía. Agradecemos mucho la participación de nuestro distinguido ponente, así como la presencia de nuestras autoridades y todas nuestras invitadas especiales que nos acompañaron de manera presencial o virtual en todo el estado de San Luis Potosí, manteniendo la fuerza turquesa más viva que nunca. ¿Sabías que nadie como nosotros defiende los derechos de las mujeres? Nadie como nosotros defiende que tus hijos e hijas sigan teniendo educación pública gratuita, científica y laica. Nadie como nosotros impulsa la inclusión de personas con discapacidad y cuida el medio ambiente. Nadie como nosotros promueve nuevas oportunidades para los jóvenes ni defiende tu trabajo. Por ti, Nueva Alianza vive y la lucha sigue.